¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio de Piedras Vivas. Yo soy el pastor Víctor Segura y para mí es una bendición poder estar con ustedes. Así que doy la bienvenida a todos y bueno, y te quiero invitar a que puedas compartir este video o esta enseñanza que va a ser de gran bendición. Así que compártelo ahí en tu muro para que puedas también invitar a otras personas para que sean edificados. Y bueno, el día de hoy vamos a tener la lección número 9 y vamos a hablar acerca del bautismo y Santa Cena. Va a estar muy, muy interesante, así que, bueno, compártelo ahí en tu muro de Facebook y así también pueda ser de bendición a otras personas. Y ahorita en breve vamos a dar inicio a esta enseñanza.
Muy bien, pues gracias a Dios por los que están conectados y este día vamos a dar inicio a nuestra novena lección de Piedras Vivas. Vamos a hablar este día acerca de el bautismo y Santa Cena. Qué importante es poder tener la comprensión de este tema. Es algo que pues no se habla muy común, ¿verdad? En un culto, en una predicación, pero que es algo que debemos de participar y de tener claro el entendimiento. ¿Qué es el bautismo y qué es la Santa Cena? Así que bienvenidos a todos y vamos a comenzar esta enseñanza, principalmente orando y pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría, que nos ayude a tener comprensión espiritual y principalmente a ser hacedores de la palabra. Padre, te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por este espacio de piedras vivas. Queremos ser edificados de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están conectados y que van a ser bendecidos y también van a recibir edificación a través de esta enseñanza. Señor, te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento. Queremos cumplir tu palabra, ser hacedores de tu palabra, Señor, no solamente oidores. Y que este mensaje, Señor, pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio y Santa Cena. Qué importante es hablar de este tema, bautismo y Santa Cena, y vamos a tomar como texto principal Mateo capítulo 28, así que espero y tú puedas tener ahí tu Biblia a la mano para que puedas tú también corroborar los versículos que vamos a estar estudiando. Y Mateo capítulo 28, yo aquí lo estoy buscando en mi Biblia. El versículo 19 dice de esta manera: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a agregarle el versículo 20 porque creo que es importante. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, esa es la lectura para referencia a Mateo 28, 19. Ahora, Primera de Corintios, vamos a ver lo que escribió el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta, el capítulo 11, el versículo 26. Y dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dos versículos que nos dan referencia a esta lección: el bautismo y la Santa Cena o la Cena del Señor, como también se le menciona en la Escritura. Entonces leímos Mateo, que el Señor Jesús da la indicación de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí menciona la orden o el ordenamiento, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el 20 dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor, bueno, tú podrás decir, pues, de tantas cosas que la Biblia, bueno, el Nuevo Testamento nos enseña, ¿qué es lo que debo de guardar? Bueno, el Señor fue claro en sus enseñanzas. Podemos hablar acerca de qué es lo que el Señor quiere que nosotros pongamos por obra y si nos vamos directamente a los evangelios, Mateo 5, 6 y 7, ahí nos enseña qué el Señor pide que nosotros cumplamos en el reino de Dios. Pero también aquí en Mateo 28, 19, ¿verdad? Habla acerca de lo que Él quiere que cumplamos, que es el bautismo, y también en los evangelios habla de la Santa Cena. Y es algo muy importante. Entonces, a manera de introducción, en Cristo ahora somos nuevas criaturas, tenemos una nueva vida, ahora seguimos sus ordenanzas, hemos comenzado a tener una comunión más cercana a Él. Y como creyentes hemos sido
integrados a la familia de Dios, donde debemos de seguir la palabra del Señor en obediencia y cumplir sus ordenanzas. Nuestro Señor Jesús nos dice en su palabra: si me amas, guarda mis mandamientos. Nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que hemos reconocido el señorío de Jesucristo y la obra redentora, bueno, hemos sido agregados a la familia de Dios, que es la iglesia. Pero como iglesia debemos de seguir las órdenes del Señor, obedecer y cumplir las ordenanzas del Señor. Y vamos a ver específicamente dos que se encuentran en el Nuevo Testamento, y ahí en la diapositiva tú lo puedes ver: bautismo y Santa Cena. Entonces, vamos a comenzar con el primero, el bautismo. Ya lo leímos y dice Mateo 28:19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta es la primera ordenanza, el bautismo. Jesús comenzó su ministerio terrenal en el Jordán, bautizándose en agua por Juan el Bautista. Y quiero que vayamos a la escritura, Mateo capítulo 3, porque para poder entender esta ordenanza, bueno, tenemos que ir al principio. Todo tiene su origen, todo tiene su principio. Mateo capítulo 3, el versículo 16, mira lo que dice. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hasta ahí. Qué importante es mirar cómo nuestro Señor Jesús dio paso al cumplimiento de esta orden de ser bautizado. Si tú te vas al versículo 13, Jesús llega al Jordán y dice el versículo 14 que Juan se le oponía. Y Juan le decía: yo necesito ser bautizado por ti, porque reconocía la autoridad de Jesucristo. Y le dice: tú vienes a mí. Pero Jesús le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y es ahí donde Jesús es bautizado. Y en el versículo 17 dice que una vez que es bautizado, hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué Jesús se bautizó? Se bautizó para dar paso y legalidad, por decirlo de esta manera, darle legalidad a esta ordenanza. Recuerda que la Biblia dice que el Hijo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y él tenía que cumplir toda ordenanza dada por el Padre. Entonces, el bautismo no es una doctrina sin propósito, tampoco es una opción. No es una opción, sino un deber que tenemos que cumplir los que hemos decidido seguir a Jesús. Lo vuelvo a repetir. No es una opción, no es una doctrina sin propósito, sino un deber que tenemos nosotros los que hemos decidido seguir a Jesús. Si tú ya recibiste a Jesús como Salvador y Señor, bueno, lo siguiente es dar paso al bautismo. Porque este es un paso de fe y de obediencia. Vemos al mismo Señor Jesucristo dando ese paso de fe y de obediencia, dando testimonio de que ahora nosotros seguimos a Jesús, somos discípulos de Jesús. Hay muchos argumentos que llegan al corazón, por el cual muchos no dan ese paso de fe y dicen: yo no estoy listo, todavía no es el tiempo, no soy tan religioso, y hay algunos argumentos, pero sabes, todos esos argumentos no son válidos, pues al mirar que nuestro Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, Dios mismo, el que pisó la tierra, fue obediente a esta orden. Todos los que hemos recibido a Jesús como Salvador, tenemos que dar ese paso de fe, porque es un testimonio. Estamos dando un testimonio público. Es el paso de obediencia, cumplimos la ordenanza, pero también es dar testimonio público. Y lo más interesante, según lo que dice Mateo capítulo 3, el versículo 17, que una vez que se bautiza Jesús, el Padre da testimonio de él y dice: él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando nos bautizamos, damos el paso de fe, obedecemos la ordenanza del Padre
pero también estamos dando testimonio de nuestra fe y el Padre da testimonio de nosotros de que somos en realidad sus hijos porque estamos cumpliendo lo que Él demanda en su palabra. Por eso es importante este tema, el bautismo. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra bautismo? La palabra bautismo proviene del griego baptisma, que significa inmersión, que viene siendo el acto de sumergir. También del griego baptizo, que significa zambullida o sumergirse. En la religión tradicional, ¿verdad? Todos los que hemos salido de la religión tradicional, bueno, el bautismo lo teníamos en un concepto, dicho sea de paso, teníamos el concepto de que uno nace y al tiempo, ¿verdad? De nacido, bueno, tiene que ser inmediatamente bautizado, lo cual la Biblia no enseña eso, la Biblia no da legalidad al bautismo en infantes. La Biblia enseña que es cuando tú ya tomaste tu decisión de seguir a Jesús, cuando ya hubo un arrepentimiento genuino, porque tiene que ser un paso de fe y de obediencia, pero también debe de ser de conciencia. Tenemos que estar conscientes del paso que se da. Entonces, nosotros traemos esa enseñanza de acuerdo a la religión tradicional, ¿verdad? Cuando se bautiza a un niño, solamente se le rocía un poco de agua en la cabeza, pero bueno, la palabra bautismo, en su etimología original, que es el griego, en lo que fue escrito el Nuevo Testamento, significa inmersión. En otras palabras, bautismo es el acto de sumergir completamente, ¿verdad? Sumergirnos completamente en aguas. Y no es, digo, siendo infante, siendo un bebé, siendo un niño, sino ya cuando uno ya hace conciencia de que, pues uno reconoce que es pecador y que necesita a Jesucristo, va a Jesús, nace de nuevo, pues inmediatamente viene el bautismo. Significa del griego también baptizo, que es zambullirse o sumergirse. Entonces, quedando claro esto, el bautismo simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Un bebé no tiene conciencia, no tiene esa determinación. Por eso nosotros, ¿verdad? Como creyentes, como cristianos, no bautizamos niños, sino lo hacemos ya cuando son conscientes y aún consideramos cuando son adolescentes o jóvenes, bueno, que tengan ya la madurez y que ellos sepan el paso que están dando, porque el bautismo simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y quiero dar lectura a lo que dice Romanos, Romanos capítulo 6. El versículo 3 al 6 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos revelan cómo el bautismo simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, el versículo 12, dice: sepultados con él en el bautismo, una vez más dice, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando tú te bautizas, cuando das el paso de obediencia y de fe, tú te bautizas, bueno, tú te estás identificando con Cristo en su muerte y en su resurrección. Cuando bajamos a las aguas, eso representa o simboliza su muerte o la muerte, y cuando uno sale de las aguas, eso simboliza la resurrección, una nueva vida en Cristo Jesús. Y es bien importante que, bueno, si tú que estás escuchando, estás mirando esta enseñanza de piedras vivas, bueno, que si no te has bautizado, bueno, que puedas
buscar el momento para que lo hagas y así puedas cumplir también pues esa orden que nos da la palabra del Señor. Entonces, el bautismo no salva. Y esto hay que aclararlo bien. El bautismo no salva, no te hace más santo. El bautismo no te compromete más, porque cuando uno recibe a Jesús como su Salvador, es ahí donde uno es salvo. Si confesares con tu boca, dice Romanos capítulo 10, y creyeres en tu corazón, serás salvo. No es el bajar a las aguas. Entonces el bautismo no salva, no te hace más santo, porque hay muchos que no se bautizan porque tienen ese argumento. Es que yo todavía tengo problemas, todavía batallo, todavía tengo luchas. Usted sabe, pastor, pues la carne es débil y el espíritu está presto y ya sabemos todo eso. Pero el bautismo no te hace más santo y el bautismo no te compromete más. Ya estamos comprometidos desde que recibimos a Jesús en nuestro corazón como Salvador. Se bautiza al creyente no para que sea salvo, sino porque ya es salvo. Y lo voy a repetir una vez más. Se bautiza al creyente no para que sea salvo, sino porque es salvo. El bautismo de Juan. El mensaje de Juan fue: bautícense, arrepiéntanse y bautícense. Marcos capítulo 1, quiero darle lectura. El capítulo 1, el versículo 4. Y dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan fue el promotor del bautismo al inicio del Nuevo Testamento. Tú lo ves desde los primeros capítulos, la aparición de Juan el Bautista bautizando. El bautismo de Juan no fue un invento que se le ocurrió a él, sino que fue una orden que vino del cielo. Mateo capítulo 21, y hay una referencia muy importante a esto. Mateo capítulo 21, el versículo 25 dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Fue una orden dada del cielo, no fue algo que a Juan se le ocurrió. Fue algo que el Padre determinó, porque esto representa o habla de la obra redentora de Jesús. La multitud venía a Juan para ser bautizados. Lucas capítulo 3, el versículo 7 dice: y decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué fuerte mensaje. Pero las multitudes iban a buscar a Juan para ser bautizados. Jesús nos dejó su ejemplo, o el ejemplo de la importancia del bautismo, ya que leímos que el mismo Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, si Jesús dio el paso de obediencia, ¿cuánto más nosotros? Él mismo es ejemplo de obediencia al Padre. Por eso lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, que él fue obediente hasta la muerte. En la epístola de los Hebreos menciona que por lo que padeció aprendió obediencia. Entonces, acentuando un poquito esto, a los que me escuchan, bueno, el bautismo es el reflejo de nuestra obediencia al mandato de Dios. Los discípulos de Jesús fueron bautizados también. Hechos, capítulo 19. Hechos 19:3 dice: dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo, versículo 2. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo llega a Éfeso y se encuentra unos discípulos, y ellos solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan.
No conocían el bautismo del Espíritu Santo. Recuerda, el libro de los Hechos ya marca la era del Espíritu Santo, pero no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, solamente en el bautismo de Juan, es al cual nos estamos refiriendo esta mañana. Marcos capítulo 1, el versículo 4. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Bienvenidos. Espero y sea de bendición esta enseñanza. Marcos capítulo 1, versículo 4 al 5 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Vemos cómo los discípulos también obedecían al mandato. Por eso el Señor busca discípulos, y él dijo: id y hacer discípulos. Es bien importante el salir de las multitudes. Es bien importante el definir bien qué somos nosotros. Sí, tenemos a Jesús en nuestro corazón, pero la Biblia enseña que muchos se quedaron solamente en ese término y no dieron el paso que, bueno, hicieron otros hombres como Juan, como Pedro, como Jacobo, de convertirse en discípulos. Y un discípulo es el que cumple los mandatos del Señor. Entonces, Jesús instituyó el bautismo como una orden. Ya lo leímos en Mateo 28:19. Lo estableció en la Gran Comisión. Y de hacer discípulos bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para todo aquel que cree en Él. Y esto responde a la pregunta, bueno, ¿quién se debe bautizar? Bueno, todo aquel que cree en Él. Da respuesta a esa pregunta. Los apóstoles entendieron la importancia del bautismo como un mandamiento a la iglesia y a todo creyente. Hechos capítulo 10, que, bueno, si queremos saber cómo caminó o cómo debe de caminar la iglesia, tenemos como referencia el libro de los Hechos que nos da la pauta y el margen de cómo debe de caminar la iglesia en estos tiempos. Porque habla acerca de la iglesia del primer siglo, la iglesia que nació en el día del Pentecostés. Y dice Hechos capítulo 10, el versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos cómo les mandaban a los discípulos, a la iglesia primitiva, a que se bautizaran. Porque era una práctica dentro de la iglesia del primer siglo. Jesús lo ordenó en Mateo 28, pero aquí ya vemos un tiempo avanzado, pero aún así seguían cumpliendo el mandamiento del Señor. Y hasta el día de hoy, la iglesia tiene que cumplir este mandamiento, el bautizarse. Hechos capítulo 22, versículo 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detenéis? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Una vez más, vemos cómo en la Biblia, en la iglesia primitiva, bueno, cumplían este mandamiento. Hechos capítulo 2, el versículo 41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro, después de la llenura por el Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, da un mensaje poderoso. Inmediatamente 3,000 personas aceptaron a Jesús como su Salvador y también se bautizaron. Inmediatamente. Y hoy en día, pues bueno, parece ser que se convierten, ¿verdad? Reconocen a Jesús como su Salvador, pero este paso les cuesta a muchos el darlo. Y aquí la iglesia primitiva, pues inmediatamente eran bautizados. Hechos capítulo 8, el versículo 12. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Una vez más vemos cómo inmediatamente se bautizaban.
venía esa convicción a su corazón de tomar la decisión, porque quiero decirte algo, amada iglesia, que me escuchas. Aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo y tiene la convicción en su corazón, no le va a dar problema el dar este paso de fe. Aquel que ha reconocido que es pecador y que Jesús murió en la cruz para perdón de pecados y resucitó para darnos la eternidad, no va a tener problema por dar el paso de fe y de obediencia, porque ya vino esa convicción a su corazón. Hechos capítulo 9, mira lo que dice. Hechos 9, habla de la conversión de Saulo. Hechos 9, versículo 18. Ya sabemos la historia de Saulo, cómo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Y dice aquí, versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. El apóstol Pablo, bueno, en este entonces Saulo, el que amenazaba a la iglesia, respiraba amenazas, dice. Este hombre que tuvo un encuentro con Jesús, inmediatamente fue bautizado cuando recibe la vista. Porque era algo de convicción. Esto es algo de convicción, amada iglesia. Entonces, hablando del bautismo, es algo que debemos de cumplir. Si tú no has sido bautizado, bueno, acércate con un servidor o con los pastores colaboradores y vemos la manera de que te puedas bautizar, pero es un mandato. Tenemos que cumplir la orden de nuestro Señor Jesucristo, primero, porque es un paso de obediencia, segundo, porque estamos dando testimonio de nuestra fe, tercero, porque estamos nosotros obedeciendo al Padre y queremos que Él también dé testimonio de nosotros, de que somos sus hijos. Así que esa es la primera orden que dio el Señor, que cumplamos, el bautismo. Y vamos a ver la segunda, la Santa Cena. Y esta también es importante. De hecho, el día de ayer yo hablaba con mi esposa y le decía que ahora desde que comenzó esto de la pandemia, bueno, no hemos hecho Santa Cena, en la cual yo creo que ya vamos a tener que retomarla y hacerla, porque comúnmente, bueno, nosotros aquí en el Centro de Fe Topo Chico la hacemos una vez al mes, ¿verdad? Que, bueno, en la Biblia no lo practicaban al igual que nosotros, ellos lo hacían todos los días, era muy diferente. Pero Lucas capítulo 22, y es importante entender la Santa Cena también, porque muchos cuando participan de la cena, muchos se quedan sentados, muchos no pasan al frente. Claro que hay razones, ¿verdad? Y se respeta, pero bueno, hay que entender que es una bendición el poder estar listos en nuestro corazón para poder participar de la Santa Cena, al igual que el del bautismo. Lucas capítulo 22, el versículo 14, voy a dar lectura y dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, mire estas palabras. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Había un anhelo en el Señor Jesucristo de sentarse a la mesa y participar de esta Santa Cena. Porque os digo que no la comeré más hasta que cumpla en el reino de Dios. Versículo 17. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartiéndolo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Aquí el Señor Jesús lo vemos participando de lo que nosotros llamamos la última cena, y de ahí el Señor da esa orden de participar en memoria de Él. Y es una bendición poder participar de la Santa Cena. En el Antiguo Testamento, bueno, los israelitas lo practicaban porque era el recordatorio o hacían memoria de cómo el Señor los libró del yugo de Egipto, de cómo el Señor fue a favor de ellos cuando vemos la historia del Éxodo, antes de que salieran,
cuando el Señor les da orden de sacrificar un cordero y de participar de el pan sin levadura, pero también de poner sangre en la entrada de las puertas para que el ángel de la muerte, bueno, no entrara ahí. Ya la historia ya la sabemos. Y eso, todo eso era figura y era una sombra de lo que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo. Los israelitas sacrificaron un cordero, pero Jesús fue nuestro cordero que fue sacrificado por nosotros. Los israelitas tuvieron que poner sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Bueno, la sangre de Jesucristo es la que nos cubre. Los israelitas tuvieron que comer de un pan sin levadura. Bueno, Cristo es el pan que descendió del cielo. Y por eso el Señor instituye lo que es la cena o la Santa Cena. Entonces, constituida por el Señor antes de su muerte expiatoria y consiste en la participación del pan y del vino, elementos que son presentados al Padre en memoria del sacrificio de Cristo. Como lo leímos, había un deseo ferviente en Jesús de participar con sus discípulos de la Santa Cena, posiblemente por el significado profundo que tenía para él. La iglesia primitiva del primer siglo, el libro de los Hechos, practicó la Santa Cena. Implicaba lo siguiente. Primero, en el Nuevo Testamento participaban de la Santa Cena, bueno, implicaba esto. Un banquete. Hacían un banquete. Una cena especial. Segundo, había acciones de gracia. Agradecían a Dios. Tercero, hacían confesiones. Había confesión. Siguiente, había lectura de la palabra. Y por último, bueno, había una colecta, colectaban una ofrenda para los necesitados y terminaban la Santa Cena, bueno, con un beso santo, lo que el apóstol Pablo le llama ósculo santo. Esa era la manera en que la iglesia primitiva hacía práctica de la Santa Cena. Y era algo, yo trato de imaginarme y me imagino que era algo glorioso el poder practicar la coinonía y todo lo que conllevaba esta práctica, pero también vemos el abuso que fue de esta práctica, porque el apóstol Pablo a los corintios les exhorta, porque dice que ya no se reunían para lo mejor, sino para lo peor. Ya no hacían la Santa Cena con la dirección correcta, sino que ya se fue perdiendo el enfoque, y por eso el apóstol Pablo les exhorta a los corintios, bueno, a ser conscientes, porque en Primera de Corintios capítulo 11, el versículo 27 les dice a los corintios: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Había un abuso en los corintios, ya no estaba pues de la manera correcta que el Señor había mandado, ya iban solamente a comer, a embriagarse. Y el versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sí, pues no, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Claro, el participar de la Santa Cena tiene que ser de una manera responsable, consciente, por lo que representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él fue puesto en un madero y llevó nuestros pecados. Él sufrió, llevó nuestras dolencias. Él sufrió nuestra transgresión. Por eso, sí, debemos de hacerlo de una manera consciente y con respeto y honra, ¿verdad? Honrando principalmente pues lo que el Señor Jesucristo hizo por amor, ¿verdad? Hacia nosotros, que fue el morir en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice, bueno, ¿cómo puedo yo participar de la Santa Cena? Lo primero es que pruébate a ti mismo, júzgate a ti mismo.
Comúnmente nosotros juzgamos a los demás, somos hábiles para juzgar a los demás, somos expertos en mirar quizá los problemas y los pecados de los demás, pero el apóstol Pablo aquí dice lo correcto. No, es tú mismo, júzgate. Tenemos que tener la capacidad de poder juzgarnos a nosotros mismos. Y es ahí donde uno mira cómo está la condición del corazón. Es ahí uno donde mira, bueno, cómo está delante del Señor. Ahora, si tú podrás decir, pastor, pues yo no, la verdad que no ando bien del Señor, que no ando bien delante del Señor, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que la Biblia marca, arrepiéntete, dale la espalda al pecado y redirecciona tu vida al Señor, que Él es fiel y justo para perdonarnos y nos limpia y nos lava con su sangre preciosa. Él nos da esa oportunidad de poder arrepentirnos, redireccionar nuestra vida, cumplir su palabra, y entonces podemos participar de la Santa Cena. Porque si se hace de una manera no responsable, ¿verdad? Más específicamente si se anda en pecado y no se anda caminando de acuerdo a las ordenanzas de Dios, bueno, es aquí lo que dice el apóstol Pablo. Sin discernir el cuerpo de Cristo, bueno, juicio y come y bebe para sí. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea que hay consecuencias. Y no es para tener ese miedo de, entonces, ¿quién? Pero recuerda, eh, el Señor imparte esa gracia. No es por nuestras obras. Hemos sido justificados por medio del sacrificio de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente cuando te sales del plan de Dios y de caminar en obediencia a Dios, bueno, es ir a la cruz y pedirle perdón y tratar de vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Entonces la iglesia del primer siglo lo hacía. Aquí Pablo, bueno, exhorta porque hubo un abuso y bueno, siempre es bueno para nosotros que nos exhorten, que nos hagan ver que ahora en Cristo tenemos que caminar en obediencia, en santidad, en integridad, porque quizá podemos engañar al hombre, pero a Dios no le podemos engañar. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 4, que ante sus ojos todo está desnudo. Y dice, ante sus ojos a quien vamos a dar cuentas. Entonces, una vez que nosotros, bueno, disponemos nuestro corazón y buscamos la ayuda del Espíritu Santo, entonces podemos participar de esta gran bendición que es la Santa Cena. Entonces, el significado de la Santa Cena, 1 Corintios 11:26. Dice el versículo 26, así pues todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un recordatorio de lo que Él haría. El versículo 24, el apóstol Pablo declara lo que Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí. Se debe de hacer en memoria del Señor. Cada vez que participamos de la Santa Cena estamos haciendo memoria, principalmente de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces los elementos de la Santa Cena es el pan, que es su cuerpo, y el vino, que es su sangre, el nuevo pacto. Su cuerpo, porque su cuerpo fue el que fue molido en la cruz del Calvario, molido, como dice Isaías capítulo 53, azotado y herido, lo menciona el profeta Isaías, y también el apóstol Pablo a los colosenses enseña cómo fue Jesús, ¿verdad?, puesto en la cruz para quitar la pared intermedia y llevar nuestros pecados y así reconciliarnos con el Padre. El pan representa su cuerpo, el vino su sangre, la sangre que se derramó ahí en la cruz del Calvario, que eso da la apertura al nuevo pacto. Ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo el pacto, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 5, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que está interesante esta lección número 9. Y bueno, déjame tu opinión ahí en la barra de comentarios. Me gustaría saber tu opinión, o si ya eres bautizado, ponme un mensaje que me va a dar gusto el poder leerlo. Y si no eres bautizado, bueno,
acércate conmigo, acércate con los pastores colaboradores y buscamos la manera. ¿Sabes? La Biblia enseña que hubo un hombre en el libro de los Hechos que estaba leyendo el libro del profeta Isaías y estaba leyendo acerca de Jesucristo. Y se acerca Felipe y le habla del Evangelio, le abre los ojos con el Evangelio de Jesucristo y inmediatamente pide bautizarse y dice que impida que sea bautizado. Y encontraron ahí quizá un pequeño lago o un arroyo, inmediatamente ahí lo bautizó Felipe. Así que yo te puedo decir este día, que impide, que nada impida que tú puedas bautizarte y también que nada impida el que tú puedas participar de la Santa Cena. Así que déjame un mensaje que me dará gusto leerlo. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿cuál es el significado de la Cena del Señor? Bueno, es que el pan es su cuerpo, el vino, su sangre, el nuevo pacto. Y 1 Corintios 11:26, bueno, que se proclama lo que sucedió ahí en la cruz, que fue su muerte. Y también Mateo 26:29 confirma su retorno. Dice, porque esta la participaré hasta que el día que regrese. Y si hay algo que nosotros, enseñamos como iglesia, es la venida del Señor Jesucristo. Nosotros estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesús y yo creo que está pronto, está cercana la venida del Señor y claro que no es algo para alarmarnos y asustarnos y eso pasa en las películas de Hollywood y eso pasa en aquel que no tiene al Señor, pero nosotros que estamos en Cristo, al contrario, tenemos que, alegrarnos porque, vamos a escuchar la voz del amado y vamos a esperarlo a Él y vamos a estar con Él, como dice la Escritura. Por eso en la Santa Cena también confirma su retorno, que Cristo viene pronto. Beneficios de la Santa Cena. El propósito de esta celebración es recordar el nuevo pacto en Cristo Jesús. Cada vez que participamos de la Santa Cena, estamos recordando su muerte, sí, su retorno, pero también, celebramos el nuevo pacto en Cristo Jesús, que ya no somos extranjeros, ni extraños, ni advenedizos, como dice el apóstol Pablo, porque dice que antes estábamos ajenos, éramos llamados hijos de la ira. Fíjate cómo el apóstol Pablo tiene una revelación tremenda, sino que ahora somos hijos de Dios por medio del pacto en Cristo Jesús. No somos judíos, no somos israelitas, pero fuimos agregados al olivo, injertados en el olivo. Pueblo que no me buscaba me encontró, dice la Escritura. Y eso somos nosotros, los gentiles. ¿Y a través de qué? Del nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora podemos tener comunión por medio de la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. También tenemos comunión con los creyentes, hermanos en la fe. Cuando participamos de la Santa Cena, podemos tener esa comunión con la iglesia, los santos de Dios, los hermanos. Para mí siempre es un gusto cuando se participa el mirar el rostro de la iglesia participando de este momento tan importante, ¿verdad? Que sí es un momento importante, es un momento muy espiritual. Y ese es participar de la comunión entre los creyentes. También, tomamos la comunión en obediencia a Cristo. La cena del Señor se debe de participar de manera consciente, examinándonos a nosotros mismos, como ya lo mencioné. Y participar de la cena del Señor nos motiva a vivir una vida santa delante de Él. Y ese es ahí el punto, que nos lleva a tener un compromiso, nos lleva a vivir, recordando en nuestro corazón que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa. Y si hay algo que debemos de acentuar en estos tiempos, es vivir en santidad. Tú podrás decir, pastor, es difícil vivir en santidad. ¿Acaso usted puede? Estoy en la lucha también, estoy en el día a día, pero hay algo que yo ahora sí que me he apropiado y es de la gracia del Señor y de la ayuda del Espíritu Santo, quien nos perfecciona. Pero de que podemos vivir en santidad, claro que sí.
Claro que podemos vivir en santidad. Y bueno, la santidad, dice uno de los salmos, conviene a la casa. Es importante todo esto. Vivir una vida piadosa y santa delante de Dios. Muy bien, amada iglesia, pues terminamos la lección número 9, bautismo y santa cena. Espero y haya sido de edificación para tu vida y prácticamente, bueno, terminamos lo que es el primer curso de Piedras Vivas. Vamos a darle continuidad, claro. Vamos a seguir con otras lecciones más. Vamos a ir un poquito más a fondo, un poquito encrechendo, pero pues ya prácticamente la próxima semana nada más vamos a tocar el último tema de este primer bloque de Piedras Vivas y vamos a pasar a un segundo nivel donde sé que va a ser de gran bendición. Así que, bueno, permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de ahora poder acercarnos a ti por medio de la obra de Jesucristo. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, gracias por darnos la bendición, Señor, de el bautismo y la Santa Cena. Ayúdanos, Señor, para cumplir las ordenanzas como tus discípulos, aquellos que no se han bautizado, Señor, que puedan dar ese paso de fe y de obediencia. Señor, ayúdanos también a cada día, Señor, a ser obedientes y tener una vida piadosa, una vida íntegra, una vida santa delante de ti. Y así, Señor, cuando se participe de la Santa Cena, hacerlo, Señor, con un corazón agradecido, hacerlo, Señor, con un corazón lleno de gratitud, porque es ahí donde nosotros hacemos memoria, recordamos, Señor, que el precio fue la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a la iglesia y que la iglesia pueda estar consciente, Señor, de la importancia de estos dos temas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, te recuerdo que puedes encontrar estas enseñanzas en Spotify. Si tú no tienes esta aplicación, bueno, te recomiendo que bajes esta aplicación y puedes buscarnos ahí como Minutos que Transforman. Ahí estamos subiendo también algunos podcasts, algunos temas importantes, las reflexiones de los devocionales. Ahí los subimos en Spotify. Y bueno, para que puedas también escucharlos cuando vas camino al trabajo, vas de regreso, cuando vas a algún lugar, lo puedes poner en tu carro. Y puede ser de gran bendición. Así que síguenos en Spotify. Y bueno, también síguenos en las redes sociales, en YouTube. Encuéntranos como Centro de Fe, Esperanza y Amor Topo Chico. O solamente puedes teclear Centro de Fe Topo Chico, inmediatamente va a salir ahí la referencia de YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Casi no le damos nosotros mucho margen a YouTube, pero sí me gustaría que te suscribieras, es gratis y eso, bueno, nos ayudará mucho también, el que tú te suscribas y bueno, síguenos también en Instagram y en Facebook, bueno, ya en Facebook como Centro de Fe Topo Chico. Y por último, quiero recordarte que el día 14 de agosto vamos a comenzar una escuela de discipulado online, un discipulado en línea. Así que puedes inscribirte hoy. Tenemos servicio a las 7 de la noche hoy y el día jueves. Así que te puedes inscribir y si por alguna circunstancia tú no puedes venir, bueno, mándame un mensaje para que te puedan inscribir también. El curso es totalmente gratis, va a ser totalmente en línea, va a ser a través de esta plataforma que estoy usando, que es Zoom. Esta plataforma también la puedes descargar en App Store o en el Play Store. Lo puedes descargar de una manera gratis. Es una aplicación muy sencilla de poderte dar de alta y bueno, ya estaremos subiendo un video cómo va a ser la dinámica, pero lo vamos a hacer a través del Zoom. Así que no va a ser así como lo estamos haciendo ahorita, en vivo por Facebook, no va a ser un poquito ya más privado. Así que te invito a que te puedas tú inscribir a este discipulado, de verdad va a ser de gran bendición. Y muy bien, pues gracias por haberte conectado a esta lección de Piedras Vivas. Y bueno, me despido y te recuerdo, el día de hoy tenemos servicio, así que no te quedes en casa. Recuerda, es importante también congregarse. Es importante, el Señor también pide que nos congreguemos. Así que, bueno, que tengas
un excelente día y nos vemos hoy en el culto presencial. Dios te bendiga.